hablar de datos y de fútbol. Porque ¿sabíais que el Sevilla Fútbol Club tiene un CDO, o sea, un responsable de datos? Bueno, pues se llama Elías Zamora y tiene una historia profesional, yo creo que interesante, ¿no? Porque de formación es físico-teórico y fijaos dónde está ahora. Él es protagonista de la siguiente charla junto a Arturo Guerrero, que es director en el equipo de innovación de Client Engineering de IBM. Vamos a escucharles. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, a ver si esto funciona. Bueno, buenos días, mi nombre es Arturo Guerrero, trabajo en IBM, en el equipo de innovación de Client Engineering y estoy pues, muy acostumbrado a trabajar, a dar charlas, a dar ponencias, pero muy pocas veces me puedo permitir el lujazo de empezar así. Y es que, como seguro que muchos compartiréis, hay pocas sensaciones iguales a la de entrar en un campo de fútbol. Y esto es gracias a Elías Zamora, CDO del Sevilla, quien me acompaña hoy y que enseguida tomará la palabra. Voy a empezar con una frase que seguro que muchos de vosotros recordaréis. Esta frase es de una película y dice: el tipo puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar de pasión. Esta película es El secreto de sus ojos, una grandísima película de Juan José Campanella, protagonizada por Ricardo Darín. Y hay una escena preciosa que para mí es la mejor escena que se ha grabado en la historia del cine sobre fútbol. Es un plano secuencia de 7 minutos dentro de un partido real entre Huracán y Racing de Avellaneda, en el que, sin hacer mucho spoiler sobre la película, digamos que es la pasión de la persona a la que buscan, con malas intenciones, lo que hace que los protagonistas puedan finalmente hallarlo. Y es que la ponencia se llama La intersección entre el fútbol y la inteligencia artificial. ¿Cuál es esa intersección? Pues en mi caso, y estoy seguro que Elías, que en tu caso también, es sin duda la pasión. Así que, bueno, vamos a dejar que Elías nos hable. Elías, ¿cómo es en tu caso esta intersección? ¿Cómo funciona el fútbol en el Sevilla Fútbol Club e inteligencia artificial? Muchas gracias, Arturo, y muchas gracias a todos ustedes por darnos la oportunidad de explicar un poco la colaboración entre el Sevilla y IBM y la historia y el contexto del desarrollo de la ciencia de datos, tecnología e inteligencia artificial en el Sevilla Fútbol Club. Perfecto. Lo primero, es decir, yo, como han comentado antes, vengo de la física teórica, con lo cual tengo un ramazo académico que me gusta empezar por las definiciones, ¿no? Entonces, ¿qué es para mí, qué es para el Sevilla la datificación? Bueno, pues la datificación, en primer lugar, es una revolución tecnológica en base al desarrollo de, por un lado, las tecnologías basadas en datos y, por otro lado, las herramientas matemáticas de la inteligencia artificial o del resto de algoritmia propia del campo, que da lugar, no siempre pasa eso en la física, a una revolución económica e industrial, como es el caso anteriormente, por ejemplo, del tema de la primera revolución industrial con la máquina de vapor, o en este caso estamos en la cuarta revolución industrial. Como hemos hablado de que no estamos hablando de matemáticas, no estamos hablando de tecnología per se, sino que estamos hablando de algo que desemboca en una disrupción industrial y económica, tenemos que hablar siempre de modelos de negocio, ¿no? El modelo de negocio en un club de fútbol, en el fútbol, es muy complejo, porque el negocio en el mundo del fútbol tiene campos de revenue extraordinariamente diversos. Tenemos por un lado el ticketing, tenemos por otro lado las competiciones, de los derechos de televisión, tenemos todo relacionado con el retail, las camisetas, todos los productos franquiciados, tenemos el sponsor, tenemos la compraventa de jugadores, tenemos todo, es todo muy diverso y todo al final lleva recursos al club. Son líneas de negocios que hay que tratar. Por tanto, para mí, la misión nuestra, como Departamento de Datos en el Sevilla, del cual voy a hablar ahora, es la optimización de la eficiencia de las líneas de negocio básicas del club. También la pelota está en esa línea de negocios básicas. Y la creación de activos basados en un nuevo conocimiento y funcionalidad. Es decir, por un lado, ayudo a mis compañeros y, si puedo, salgo algo fuera. Hoy vamos a hablar mucho de inteligencia artificial, pero que tengamos claro que realmente eso está aquí. Eso es como la capita del café, la que nos gusta, la que le ponen el corazoncito o la carita, pero realmente antes hay mucho trabajo y sobre todo mucho valor.
Si tenemos datos, podemos describir, podemos diagnosticar, eso ya es el 80% del valor. Podemos predecir, ya empezamos a hablar de Machine Learning, empezamos a hablar de matemática avanzada, de computación, y al final podemos prescribir, y ahí entra ya todo lo que ahora mismo está tan de moda, que es la IA generativa, el LLM, etc. ¿Cómo el Sevilla implementa esa misión y esa visión que tenemos? Pues a partir del departamento de datos del club que yo dirijo. Bueno, pues al final se traduce en estas personas, un poquito menos en forma que estas otras personas, pero realmente tenemos otras capacidades. Es muy importante porque para hacer cualquier cosa en este mundo tenemos que tener talento, pero talento con unas características muy especiales, científico-tecnológico. Nosotros, el Sevilla, es el club probablemente en España con un mayor departamento de datos y de datos BI y desarrollo software. Tenemos 8 profesionales. 4 ingenieros informáticos, un doctor entre ellos, y 4 físicos matemáticos, un doctor entre ellos. En este caso soy yo. ¿Qué capacidades tenemos? Pues la ingeniería de datos, ciencia y análisis de datos, ingeniería de software y DevOps. Es decir, hace falta personas con capacidades específicas. No vale cualquiera y no vale tener a un hombre orquesta. Tenemos que tener distintas personas que cubran el espectro básico de capacidades. Y hace falta tecnología. Un club de fútbol, hasta hace poco, no sé, el mundo del fútbol no se relacionaba con la tecnología. Bueno, pues esta es nuestra tecnología asociada, de infraestructura asociada al dato y al desarrollo software. ¿Qué hacemos? Pues extracción, almacenamiento, transformación, aquí está la IA, orquestación de tareas y disponibilización para el consumidor, ya sea en base a reporting, Business Intelligence, Power BI, Tableau, Locker, lo que ustedes queráis, y desarrollamos APIs e incluso las integramos en aplicaciones web propias. Eso está genial. Y eso incluso es razonablemente sencillo de implementar, ¿no? Tienes que tener dinero para contratar gente, y gente buena. En Andalucía la gente buena es más barata que en otros sitios por la propia economía de la región. Y te hace falta capacidad tecnológica. Bien, pero lo más importante, como hemos dicho, es que esto va de negocio. Y por tanto, lo más importante son las preguntas. Tenemos que resolver preguntas. Son preguntas que tienen que ser capaces de traducirse en euros. Y, por ejemplo, la primera pregunta es, si me interesa la política de ticketing en las sesiones, ¿quién viene o vendrá al estadio? Pues una pregunta de negocio que nos ayudará a mejorar nuestras políticas de ticketing. Bueno, pues para eso hemos construido en el último año una plataforma sobre Power BI, que se llama AI Ticketing, eso es propia, que lo que hace es describir en profundidad tanto el histórico de asistencia al estadio a nivel torno 7, puerta tal, abonado 25, con nombres y apellidos, y lo más importante, predecir cuánta gente va a venir en el estadio por sectores y a nivel individual. Obviamente, aquí está el Machine Learning, aquí está la inteligencia artificial, aquí están las matemáticas, ¿no? Predicción de asistencia para partido dado a nivel estadio, sector individualizada y con todo este tipo de datos que tenemos en cuenta para realizar dichas predicciones. Después, nuestros compañeros de ticketing pues, pueden utilizarlos para establecer una mejor política de sesiones, animar a ceder o animar a venir. Segundo paso, más sexy. ¿Qué jugador queremos fichar? Bueno, aquí hay mucho que hablar, pero es una pregunta básica en un club de fútbol, ¿no? Y además la más sensible para todos los que nos gusta el fútbol. Bueno, pues hemos desarrollado una herramienta que se llama una aplicación web, se llama AI Football, que en base a datos de rendimiento objetivo y subjetivo permite sistematizar el proceso de construcción de plantilla. Bueno, pues aquí, ¿qué Machine Learning tenemos? Pues medida de similaridad jugador-jugador, compatibilidad entrenador-jugador, predicción de evolución de valores de mercado, ¿no? Aquí hay un montón, un conjunto muy, muy rico de datos que nos ayuda a realizar todo ese tipo de tareas desde el descriptivo al menos hasta el predictivo. Si no el prescriptivo probablemente venga poco después. Políticas B2C. Preguntas clave. ¿Quién es mi aficionado? ¿Qué le interesa? ¿Qué le puedo ofrecer? Esto es básico. Porque los clubes de fútbol se diferencian del resto de corporaciones en que no solo tú le quieres hablar a tu fan o a tu cliente, es que ellos quieren interaccionar contigo, ellos te quieren hablar, con lo cual tú tienes mucha información y mucha capacidad de interaccionar y de proponerles cosas, ¿no? Bueno, estamos en el desarrollo de una plataforma 360 de datificación del aficionado del Sevilla, del aficionado, en este caso, ya previamente registrado, con todos sus permisos y todas sus cositas, que nos permite hacer ¿qué? A nivel de Machine Learning. Bueno, pues segmentar automáticamente aficionados, predecir tasas de abandono futuras,
recomendarle determinado tipo de experiencias o determinado tipo de productos para finalmente tenerlos más activos y más tiempo con nosotros, ¿no? En base, bueno, pues todo un conjunto de datos propios de este tipo de cosas. Como he dicho anteriormente, el Sevilla en su propia política de ciencia de datos, de inteligencia artificial, equipo de datos, etcétera, con estas 8 personas que trabajan conmigo. Pero, gracias a Dios, tenemos también gente e instituciones de mucho prestigio que le hemos engañado para que trabajen con nosotros. En primer lugar, es la propia comunidad de la ciencia de datos. Nosotros tenemos una asociación con un club indio de Bengaluru, una de las ciudades más importantes a nivel de IT del mundo, la patria de Infosys, que es el FC Bengaluru United. Bueno, pues junto a ellos el año pasado montamos un hackathon, en la segunda plataforma de hackatones más importante del mundo, para ser capaz de tratar de entender, mediante el modelo de Machine Learning, si yo puedo predecir la evaluación que hace mi scouting de un jugador en base a datos puramente objetivos. Es decir, ¿son explicables de manera puramente empírica lo que dice o opina un scout? Bueno, pues ese fue el reto tecnológico en base a Machine Learning que se propuso a toda la comunidad. Desde el punto de vista académico, y Granada es una ciudad académica, tenemos pues colaboraciones muy activas y extremadamente reconfortantes con uno de los principales, bueno, por no decir la principal escuela de ingeniería de Europa, ETH Zurich. 20 premios Nobel, Albert Einstein se doctoró en ETH Zurich, uno de los mejores sitios del mundo en base a creación y calidad del conocimiento. Pues tenemos contactos con profesores de ETH Zurich que nos envían estudiantes cada 6 meses. Cosas que hemos hecho últimamente con ellos, pues hemos estudiado todas las redes de transfer en el mundo del fútbol, fundamentalmente a las 5 grandes ligas. ¿Para qué? Para ser capaz de caracterizar las trayectorias de desarrollo de jugadores. Es decir, ¿dónde tengo que mirar si quiero contratar a un central con 17 años o con 16 años? ¿Dónde está el talento? No estará en Sevilla, pero a lo mejor está en Francia, o a lo mejor está en Bélgica, o a lo mejor está todavía en Senegal. Además, nos ayudan también ETH Zurich a segmentar automáticamente jugadores, ¿no? Y por último, y ya se va acercando el momento de la interacción con IBM, hemos visto que todo lo que he comentado en base a IA, ya sea propia o desarrollada con terceros, es IA clásica. Lo que significa la IA, es decir, yo cuando empecé con estas películas, las redes bayesianas y la marginalización en estadística bayesiana era IA, era Machine Learning. Ahora parece que ha cambiado, es un poco flexible este término, pero lo que se entiende ahora por IA es fundamentalmente modelos fundacionales, LLM, etc. Todo lo que hemos hecho antes lo hemos hecho con Machine Learning clásico. Ahora queríamos dar el paso siguiente y empezar a transicionar, empezar a crecer en modelos fundacionales, en procesamiento de lenguaje natural avanzado, LLM. Para eso, pues, la pasión nos llevó a Arturo y a mí a interaccionar el mundo del fútbol, el Sevilla Fútbol Club, y comenzamos un proyecto de colaboración. Un proyecto, esto es muy importante, de codesarrollo. ¿Por qué? Porque muchas veces empresas tan importantes como puede ser la de Arturo, IBM, o terceras, o incluso el propio ETH Zurich, viene a tu casa y no tienen a nadie que le hable su idioma. No tienen a nadie con el cual interaccionar. Y es muy importante que las organizaciones tengan perfiles tecnológicos y científicos capaces de hablar de tú a tú con las empresas y las instituciones de este calado, ¿no? Entonces, ¿qué queremos hacer ahora? Bueno, pues queremos codesarrollar y explorar soluciones tecnológicas transversales en base a lenguajes a modelos grandes de procesamiento de lenguaje y a generativa. ¿Para qué? Como habéis visto, el departamento de datos y los datos en Sevilla son transversales. Hablamos desde fichar o no a Luque Bacchio hasta cuando le ofrecemos una camiseta a un fan en un momento determinado. Pues ¿para qué? Porque este tipo de soluciones son transversales y nos interesan los chatbots generativos para vender entradas o para vender camisetas, para ayudar a determinadas personas a resolver preguntas usuales. Clasificación de texto, por ejemplo, relacionados con los informes de scouting, puede ser uno de ellos. Resumen automático, un club de fútbol tiene muchísima prosa que muchas veces hay que ser capaces de entender. Análisis de sentimiento, el club de fútbol es una de las instituciones más importantes en cuanto a creación de contenido y a cuanto a tráfico en redes sociales. Hay que saber lo que opina la gente y lo que opina, incluso lo que tú estás generando con tu contenido. Y esto lo hemos comenzado en mayo de 2023. Estamos cerca de tener los primeros resultados, pero probablemente Arturo nos puede comentar muchas más cosas. Muchas gracias, Elías. Bueno.
Y ahora vamos a ver más en detalle qué capacidades podemos aportar, ¿no? Elías y nosotros venimos trabajando, bueno, su equipo y IBM venimos trabajando en dotar de esas capacidades de IA generativa a todo ese portfolio de soluciones bueno, yo creo que ya después de este día de ayer y el día de hoy ya vais viendo algunas de las grandes ventajas, ¿no? Especialmente en el mundo del procesamiento del lenguaje natural. Vamos a poner un ejemplo. Pongamos que yo, que también soy sevillista, como no puede ser de otra manera, quiero comprarme la camiseta de esta temporada, ahora que todavía no tiene patrocinador, queda así bien limpita. Entonces voy a la web y compro la camiseta. Entonces me llega y digo, bueno, estamos de acuerdo, es la camiseta perfecta, pero quiero una factura. Este es un caso que podría suceder. Y yo escribo un correo de solicitud de factura. ¿Cuáles son las grandes capacidades de IA generativa que ahora mismo vemos en el 99% de los proyectos? Este año en el equipo hemos trabajado en unos 60 proyectos de IA generativa y podríamos englobar todos ellos en 5 categorías que voy a explicar con este ejemplo y que luego vamos a ver con un pequeño vídeo. En primer lugar, la extracción de las entidades, extracción de información, extracción, por ejemplo, del número de factura, del DNI, de la dirección. Esto parece algo sencillo y lo es. Lo que pasa que lo que es alucinante del cambio del año pasado a este año o de la inclusión de todas estas capacidades es el poder hacerlo proporcionando simplemente unos cuantos ejemplos, lo que se llama el one shot o el few shot. A continuación, la clasificación de los textos, de forma que el sistema automáticamente reconozca con alta precisión que se trata de una factura, que se trata de un sentimiento neutro, que tiene información confidencial, de forma que el Sevilla pueda procesar esta información y darle la prioridad adecuada. El resumen de la información, imaginaos, esto es un pequeño texto, pero imaginaos grandes correos, grandes textos. Podemos perfectamente resumirlo, incluso resumir todos los correos de un mismo usuario. La generación de contenido, en caso de que quieran automáticamente contestarme sabiendo simplemente la información que le llega en el correo. Y finalmente, proporcionarme un lugar en el que pueda hacer preguntas y respuestas, obviamente en lenguaje natural. Estas son las 5 capacidades que yo creo que agrupan prácticamente todos los proyectos que las empresas están abordando este año. Ahora vamos a verlo en otro ejemplo todo junto. Imaginémonos que Aurelia, pues, después de tanto trabajo, quiere irse de viaje a Nueva York, a Londres, y vamos a ver ahora cómo se desarrollan estos sistemas. Vamos a ver esto no es lo que vería el usuario, sino lo que veríamos nosotros desarrollando estas soluciones. Entonces le vamos a proporcionar a Elías un chat en el que le preguntaremos, él dirá que quiere reservar un vuelo entre Madrid y Londres el día 25. Esto hasta ahora perfecto. En la parte de la izquierda vais a ver cómo las entidades empiezan a ser extraídas, detecta perfectamente desde dónde y hasta dónde, también la fecha. Entonces le pregunta cuántos adultos viajan, diciendo él solo mi mujer y yo. Mi mujer y yo son 2 adultos, veis cómo poco a poco vamos extrayendo las entidades, completando toda la información necesaria y conectando con los servicios de backend para poder ofrecerle un vuelo a su medida. Hacemos un resumen y le preguntamos si verdaderamente esta es la información correcta. Y dice, un momento, nuestro hijo también viene con nosotros en lenguaje natural, sin ningún tipo de opciones. Esto no está hardcodeado, no está escrito, no está preparado el diálogo, sino que estamos listos directamente para cualquier prompt que pueda lanzar Elías en este caso. Vemos el resumen, le preguntamos si deberíamos buscar algo para estas fechas, mostrándole siempre las variables que en el lado de la izquierda, que obviamente no verá al usuario, vamos recapitulando. Elías confirma, dice que sí, y pues Elías, ya tienes la búsqueda de tu vuelo lanzada. Como veis, hacemos primero extracción de entidades, respondemos y hacemos un question and answer en lenguaje natural, podemos hacer resúmenes y podemos generar contenido de una base de datos o de un gestor de contenidos. Esto resume las capacidades de la IA generativa y cómo estos proyectos, que hace unos años hubieran durado sin ninguna duda muchos meses o incluso años, lo podemos hacer en cuestión de semanas. Esta es la gran diferencia de la IA generativa, la capacidad que nos da para innovar muy rápidamente. ¿Esto cómo lo hacemos con el Sevilla? Pues con la plataforma que IBM, después de muchos años en desarrollo e investigación, lanza en mayo de este año, que se llama Watson X. Estas son las capacidades que estamos aportando al Sevilla en IA generativa, en capacidades de procesamiento del lenguaje natural, LLMs y todos estos temas que os están contando estos días. Muy rápidamente, Watson X, ¿en qué consiste? Pues fijaos, si queréis incluso podéis probarlo. Watson X son 3 componentes. El componente de inteligencia artificial, donde tenéis un sinfín de modelos, tanto propietarios como open source. Aquí podéis jugar con ellos, podéis hacer fine-tuning, podéis hacer todo tipo de ejemplos. Y es todo esto, por supuesto, conectando vía API para montarlo, digamos, en vuestras soluciones.
necesitamos un lugar donde almacenar estos datos, que es ese lakehouse, que es el punto data, y por supuesto, como hablaba en la charla anterior, gobernar los modelos, que no es otra cosa que poner control al resultado y a la evolución de los modelos, controlar la calidad, controlar la desviación y, en resumidas cuentas, cuando tengamos muchos modelos necesitaremos ser capaces de observar a lo largo del tiempo cómo estos modelos se comportan. Voy a poner un brevísimo ejemplo de cada uno de los bloques y ya os digo, os invito a que lo probéis porque es muy sencillo. En la parte de inteligencia artificial, lo que hemos llamado X.IA, vamos a ver un ejemplo que alguno de vosotros alguna vez a lo mejor le llama la atención. No tiene que ver con el fútbol. Imagina, Elías y yo compartimos también que somos muy cinéfilos y escribimos de vez en cuando, yo sobre todo me gusta escribir críticas de películas. Sin embargo, las críticas de películas, y os podéis imaginar un montón de portales donde pueden escribirse estas críticas, tienen un pequeño problema y son los spoilers. Yo al principio de la charla he hablado del secreto de sus ojos, pero no se me ha ocurrido decir cómo iba a acabar. Sin embargo, en algunas de estas webs vemos cómo algunas críticas sí tienen spoilers. ¿Podríamos construir con una plataforma como esta un detector de spoilers? Pues fijaos qué sencillo es. Lo único que tenemos que hacer es, en el lado de la derecha, seleccionar el modelo. En este caso no estamos usando un modelo propietario de IBM, estamos usando Llama 2 de Meta, un modelo que podéis seleccionar, 70 billions. Seleccionamos algunos hiperparámetros y podemos entrar a algo más de detalle. Y finalmente añadimos en la parte del Prompt Lab, en ese canvas que veis al principio, tanto la crítica como una instrucción, este prompting que tanto se habla, una instrucción corta en la que se explica lo que queremos, que es localizar spoilers e incluso darles una puntuación del 1 al 5. Automáticamente el sistema empieza a funcionar. Y así podemos afinarlo hasta que esté en el punto dulce, pero como veis, construir un sistema, en este caso de detección de spoilers, está en nuestra mano en cuestión de 5 minutos. Esta es la gran diferencia. Y por esto es por lo que WatsonX, con plataforma corporativa, no tanto, podemos utilizarlo para todo tipo de casos de uso, pero está pensado especialmente para casos de uso corporativos, en el que podamos hacer esta parte de inteligencia artificial, podamos almacenar los datos en un lakehouse, en una arquitectura moderna, en la que, además de todos estos componentes que estáis viendo, lo más importante es que lo podamos desplegar donde queramos, tanto en on-prem como en la nube, como en un modelo híbrido, en on-prem y en la nube a la vez. Y finalmente, la gobernanza, que voy a explicar. Antes ya hemos tenido una charla sobre ello, así que no me voy a enrollar mucho, con un ejemplo muy sencillo. Y es el ejemplo del ketchup, que seguro que vais a recordar. En 1890, y con esto voy a acabar, Heinz se enfrentaba a un problema que era la mala prensa que tenían estos productos, el ketchup, por todos los químicos y aditivos que tenían. Entonces decidieron sacar una nueva plataforma, en este caso una nueva botella, una botella de cristal. Una botella de cristal con un tapón que era imposible de abrir sin que fuera obvio que estaba abierto. Por tanto, aquí tenemos la primera condición necesaria, la privacidad de los datos. Las empresas lo que necesitan es saber que sus datos no sirven para entrenar otros modelos, sus datos son seguros porque muchas veces son datos de sus propios clientes. Y nosotros, que también somos clientes, no deseamos que nuestros datos estén entrenando a modelos vete a saber dónde. Por otro lado, la botella era de cristal. Y aquí esto ejemplifica la transparencia. ¿Qué quiere decir la transparencia en los modelos de inteligencia artificial? La capacidad de explicar el resultado de los mismos. En este caso, en el mundo de la IA generativa, es muy importante entender de qué fuentes se está bebiendo estos modelos, por qué toman las decisiones y en resumidas cuentas, cuál es el trasfondo detrás de las decisiones que toma y cuáles de esos resultados. Y por último, la regulación. Y es que en la etiqueta fueron muy conscientes de entender todos esos productos químicos tan polémicos y tan nocivos y especificar exactamente cuáles de ellos no son incluidos en este producto para ganar confianza en los clientes. Y estas son realmente las 3 capacidades que necesitaremos en una plataforma de inteligencia artificial como WatsonX. Confianza en los modelos y que estos sistemas, tanto para el fútbol como para el cine, puedan ser seguros y confiables. Así que nada, os invito a que lo probéis, podéis probarlo gratis registrando simplemente y sin más marketing, que no es el objetivo, pues me despido. Muchísimas gracias.